La reinvención del tránsito en Guayaquil es real. Los 20 primeros buses eléctricos son reales. Los sensores para monitorear apertura de puertas y los botones de pánico en los buses son reales. Las cabinas y los equipos técnicos de la aerovía están llegando desde Francia y son reales. Las 150 nuevas rampas en buses especiales para pasajeros con discapacidad son reales. Cumplimos lo que hemos prometido, pero iremos más allá. Esto es real. ATM, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Bienvenidos todos, muy buenos días. Yo soy Anderson Boscan. Esto es News & Coffee, el programa de La Posta para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Un agradecimiento especial a Hyundai, que nos acompaña a hacer periodismo independiente desde el principio, y el barista, donde nos sirven el café de la mañana, la tarjeta de débito de Cooperativa Andalucía con la que pagamos los consumos de la mañana, y la ATM de Guayaquil por respetar y apoyar el periodismo independiente. Revisamos los hechos en caliente. Hoy es miércoles 27 de febrero. En caliente, el presidente de la República abre la boca por primera vez en referencia a INA Investment, el escándalo publicado por Fernando Villavicencio y Cristian Zurita relacionado a offshores que tienen vínculos con su círculo cercano. Hablamos de su hermano, hablamos de sus buenos amigos como Javier Marcías Carminiani y Conto Patiño. El presidente dice: esta boca es mía, pero es offshore no. No tengo participación en ninguna empresa offshore, no tengo departamentos ni bienes por fuera del país. Y añade que esto se trata de una trama creada o planeada desde un ático en Bélgica. Particularmente se refiere al expresidente como quien está detrás, propiciando las publicaciones en su contra para desestabilizarlo, según dijo, y se refirió a Rafael Correa como el prófugo. En estos términos, la culpa nuevamente, por enésima ocasión en el gobierno de Lenín Moreno, vuelve a ser de Rafael Correa. En otras noticias, el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, reaparece en una rendición de cuentas para asegurar que Ecuador comprará armamento y municiones, equipamiento y municiones israelíes, sobre todo destinadas al cuidado de las fronteras, con especial énfasis en la frontera norte. Esto a casi un año de que estemos por conmemorar el secuestro de los 3 periodistas de comercio, Javier, Paul y Efraín, secuestrados el 26 de marzo del 2018. Estamos a un mes de conmemorar ese triste episodio en la historia ecuatoriana. Finalmente, los jueces de la Corte Nacional vuelven a salir todos calladitos detrás de la presidenta Paulina Aguirre para pedir lo que no habían pedido en 12 años, independencia en la justicia, para pedir lo que no habían cumplido en 12 años, independencia en sus decisiones. ¿Por qué? Porque ahora están sujetos a evaluación, porque ahora el Consejo de la Judicatura, que tiene un representante de una terna remitida por la señora presidenta Paulina Aguirre, hablamos de la señora María del Carmen Maldonado, se han parado firme y han dicho: vamos a traer una comisión que nos ayude a evaluar a estos, muy probablemente para cortar la mayor cantidad de cabezas posibles. Ahora sí, la Corte Nacional se acuerda que tiene que ser independiente, y ahora sí se acuerdan que son los representantes de una de las funciones del Estado. ¿Cómo arreglamos la justicia? Se lo pregunto a mi invitado de esta mañana, un hombre con el que es agradable conversar, en especial de estos temas, un buen amigo de esta casa. Hablo, por supuesto, del doctor Felipe Rodríguez.
Bienvenidos todos, yo soy Anderson Boscan en todas las redes, podemos seguir allí la conversación. Un agradecimiento especial a quienes comparten nuestros contenidos, que son las personas a quienes quiero más que quienes no comparten. Bienvenido, doctor Felipe Rodríguez. Gracias, Anderson. Qué gusto tenerte por acá nuevamente. Encantado. Empecemos por el principio. Corte Nacional de Justicia, proceso de evaluación. El Consejo de la Judicatura plantea casi una comisión de selección parecida a la que tuvimos por la Corte Nacional, que nos dejó con una corte de la cual nadie siente vergüenza, muchos sienten orgullo, me incluyo. ¿Qué te parece esa vía para la Corte Nacional de Justicia? Bueno, el tema de la Corte Nacional de Justicia, creo que pueden existir muchos peros. Yo soy de los que apoya que tiene que existir una evaluación. Evidentemente, muchísimos de esos jueces, o mejor dicho, todos esos jueces son seleccionados en la época de Gustavo Yalc, y evidentemente hay ciertas cuentas que deben rendirse. Pero también vamos a tener un problema específico en cuanto al tema de la legalidad. Siempre es del campo ciudadano, cuando le preguntan a un abogado, el abogado te va a hablar como abogado o como ciudadano. Como ciudadano yo podría decir que se vayan todos, pero como abogado yo pienso que lo último que se puede negociar en un tira y afloja, que al final es la política, es la institucionalidad de un país. Y sí creo que tienen que ser evaluados, pero tienen que ser evaluados desde el derecho. Evidentemente por un órgano imparcial. Han dicho que va a ser una comisión de académicos. Aspiro yo que esos académicos no sean profesores a tiempo completo. Es decir, los profesores a tiempo completo no saben lo que es el día a día del litigio, y que esa evaluación evidentemente sea cuantitativa y evidentemente se analice el fondo de las resoluciones que ellos han tomado. Pero ¿estás de acuerdo en que es una vía legal el poner una comisión que los evalúe? Creo que es una vía legal poner una comisión que los evalúe. Es absolutamente necesario. ¿Qué te parece que se oponga la presidenta de la Corte Nacional a eso? Me parece razonable. Ella tiene que al final defender... ella tiene que defender su institución, es la cabeza. Eso es otro tema que nos hemos olvidado. Yo no la conozco a ella, pero siempre Gustavo Yalc, que en la época del correísmo fue la cabeza de la función judicial. Y nos olvidamos que la cabeza de la función judicial es lo que en otros países el presidente de la Corte Suprema, la presidenta de la Corte Nacional. Por fin, después de tantos años, salen, se ponen los pantalones y dicen, vengo a hacer que nos respetemos. Pero han pasado tantos años sin hacerse respetar, tantos años bajo el yugo de otra persona, que esta vez que se sienten independientes, ahora sí quieren ejercer esa independencia. Hombre, 10 años arrodillados y la única vez que se acuerdan de ponerse de pie es cuando los van a sancionar. Cuando los van a tocar a ellos. Entonces, vamos a entrar en eso. Antes de empezar, conversamos un poco. Yo también le veo un par de problemas al concurso, y esos problemas van por aquí, y es el tema de la legitimidad, porque aparte de analizar la cantidad de sentencias, del retardo de injustificado las causas, se va a determinar si son legítimos o no en el cargo. Y creo que si se va a determinar si son legítimos o no en el cargo, el concurso está de más. Porque si ya se determinó que Gustavo Yalc debe irse porque, entre otras cosas, es ilegítimo y era hombre cercano a Rafael Correa, el 100% de los jueces fueron seleccionados por el régimen de Gustavo Yalc. Y si son, evidentemente, seleccionados por el régimen de Gustavo Yalc, son ilegítimos. Y quien tiene que firmar la destitución de todos ellos es la doctora Maldonado, que es la primera o la persona de la terna de la Corte Nacional de Justicia. Ergo, si les destituyen por legitimidad, les va a destituir una persona que va a autoproclamarse ilegítima. Y si van a determinar que se vayan por legitimidad, de gana nos hacen perder el tiempo con un concurso, porque evidentemente la respuesta sabemos cuál va a ser. ¿Amerita que haya o no una evaluación? ¿Hay posibilidades legales, reales, de que venga el Consejo de la Judicatura y diga, miren, todos estos tienen vicio de origen, a su casa? Para mí no, y para mí no por dos razones. La primera es que las causales de destitución concretas están en el Código Orgánico de la Función Judicial de los jueces. Y nos guste o no, les queramos o no a ellos, sus derechos están ahí y sus obligaciones están ahí. Luego que tenemos muchísima jurisprudencia de la Corte Americana de Derechos Humanos que determina cómo se debe evaluar a los jueces de las máximas instituciones del país, como es la Corte Nacional, y justamente te van a decir que es por calidad y por cantidad las sentencias de la Corte Americana. Hay un tema que nos estamos olvidando como país, que se olvidaron los correístas, y tengo miedo que nos olvidemos los que no fuimos correístas, y es que un día ciertas cosas traen cola, y un día va a suceder algo como sucedió con la Pichi Corte, en el cual te saco a la brava, y a la brava el Estado ecuatoriano, tú y yo con nuestros impuestos tenemos que responderles a ellos. Yo conozco muchos de esos magistrados que fueron sacados a la brava y que no tenían por qué ser sacados. Un negociote eso. Así es. Hoy decimos, ok, que se vayan todos.
La pregunta es, si no se siguen los parámetros de la Corte Interamericana para hacerlo, que no es entrar en legalidad, sino analizar la calidad del trabajo de ellos, que es más, les aseguro, el 90% son de lo más mediocres, es decir, no van a pasar los rangos de calidad en este caso. Pero si queremos hacer lo que nos da la gana, a mí sí me da miedo que el día de mañana tengamos, y el día de mañana es de aquí a 15 años, que responderle a esa corte. Ok. El proceso de evaluación es uno, el proceso de selección es otro. No tenemos claridad todavía en el proceso de selección, sería un poco adelantarnos, pero quiero consultarte la experiencia de la Corte Constitucional, ¿qué tan aplicable podría ser a la Corte Nacional, la renovación de la Corte Nacional? Ahora, hay muchísimas personas que han criticado el sistema de selección de la Corte Constitucional, y yo creo que la primera crítica que se le podría hacer es cómo se seleccionaron a los que iban a evaluar. Yo creo que esa es la única crítica. ¿Por qué? Porque al final habrán personas que le quieran o no a Rafael Ollarte, que le quieran o no a Ramiro García, que le quieran o no al doctor Ernesto Albán. Yo como jurista puedo decir que son los mejores para calificar. Y ese es mi criterio. Es decir, yo no tengo ninguna duda en objetividad y además en los conocimientos de ellos. De Vanessa Aguirre, todos los que estuvieron en esa comisión del doctor Wright, que es una eminencia, son lo que son. Y hoy tenemos, para mí, una Corte Constitucional de lujo. Y yo me atrevo a decir, y eso es un tema que los que no son abogados no conocen, el referente de todas las decisiones constitucionales en el país es la Corte Constitucional colombiana. Nosotros los abogados nos basamos en Colombia. Acuérdense de mis palabras. El resto de países se van a empezar a basar en las decisiones de la Corte Constitucional ecuatoriana. Es una corte realmente de lujo. Pero te genera un problema de discrecionalidad, y es ¿qué corona tienen quienes seleccionan? Yo me quedo tranquilo porque los conozco. Pero en un proceso como estos también habrán quienes no los conozcan o quienes no los quieran por sus opiniones personales, o quienes los consideren de derecha y sean de izquierda, o quienes sean de izquierda y los consideren de derecha. No obstante, vimos un resultado positivo. Podrán haber muchísimas personas que no quieran a ese grupo de seleccionadores, pero yo dudo muchísimo que pueda existir alguien que con evidencias nos pueda decir que, por ejemplo, Hernán Salgado está manchado en algo, o que cualquiera, por ejemplo, Ali Lozada Prado fue mi profesor en Alicante. Una de las mentes más brillantes que yo he conocido en materia constitucional. Hay temas que la gente no conoce. La mano derecha de Manuel Atienza, que es el mayor experto en argumentación jurídica del mundo. Ellos son nuestra Corte Constitucional. Si van a hacer lo mismo para la Corte Nacional, yo me quedo tranquilo. Examen escrito, concurso oral público, que salga además grabado en video. Sí. Espero yo que salga en video el concurso fiscal general del cual ya hablaremos, que empieza hoy día, realmente el oral. Y el de la Corte Nacional debería ser lo mismo. Ahí incluso podemos nosotros, por transparencia, ver quién balbucea y quién responde. Ok, has tocado un tema, yo creo que es el tema más importante. Yo sé que para el mundo jurídico, la Corte Nacional, la Constitucional, tiene una trascendencia innegable, pero en el mundo político, en un país plagado de corrupción, la Fiscalía es el gran epicentro del poder. De hecho, quien controla la Fiscalía controla el poder, y por eso hay tanta tensión en el concurso de fiscales, que lleva ya una parte de su trecho. Vamos a a la etapa oral del concurso para Fiscalía General. ¿Cómo ha sido hasta ahora la visión en el mundo jurídico de lo que hemos visto? Hemos visto unas notas que por fuera no se entienden, que los principales candidatos a la Fiscalía General saquen 10, 11, que el mejorcito saque 15. No sé si habla bien del proceso o mal de los candidatos. Vamos a eso. Te voy a contar una anécdota. Hicimos un ejercicio en mi oficina. Los penalistas de mi oficina todos tenemos maestrías, yo tengo un doctorado. Y yo también di el examen. Di el examen después de que salieron las preguntas, uno podía ver las notas y les pedimos que nos sorteen las pruebas. Yo saqué 13 sobre 20. Y realmente no estoy de acuerdo, porque viendo ya las respuestas correctas, incluso consultando en libros, en realidad saqué 19. ¿Cuál es el problema de las preguntas para fiscal general? Tan tontos no son. Es decir, tienes gente muy preparada. Te voy a dar incluso un nombre. José de la Gasca López Domínguez, que es de Guayaquil, uno de los abogados más inteligentes que he conocido. Sacó 10. Lo veo imposible. ¿Cuál es el problema? Yo conozco a los catedráticos que elaboraron esas preguntas. Por ejemplo, Nicolás Salas, uno de ellos es, para mí, uno de los mejores penalistas que tiene el Ecuador. Y las preguntas o las respuestas en realidad no son lo que están mal, sino que las preguntas eran debatibles. Y esto es algo que debe saber la ciudadanía. Yo soy catedrático universitario y a mis alumnos les hago el 100% de preguntas con trampa. Siempre les pongo una trampa para que caigan o para que se den cuenta que la vida es tramposa y vean por dónde voy. El examen a fiscal general tuvo preguntas con trampa, y el problema cuando tienes un concurso para la máxima dignidad de la Fiscalía General
no puedes someter que una respuesta esté a debate. Y te voy a dar un ejemplo concreto. ¿Cuántos días, era la pregunta, se tiene para interponer la acción extraordinaria de protección? La ley dice 20 días término, desde que se ejecutaría. La respuesta correcta, según el examen que nos calificaban, era 23, porque para que se ejecutaría tienen que pasar 3 días. Entonces pusieron 20 días términos, 23 días término. La discusión es, ¿desde cuándo cuento? Yo cuento desde que la ley me dice. Encontrado en mi oficina, la mitad dijo 23 días, la mitad dijo 20. Si es que hay discusión sobre una pregunta, ya no es una pregunta válida en un concurso, está bien para la cátedra universitaria. Esos problemas yo encuentro en realidad, y no solo esas, sino al menos en un 30% de las preguntas que no están mal planteadas, están planteadas como para alumnos que caigan. Okay. ¿No? Ese es un problema. Entonces, creo que no son las mejores notas, pero si es que no se hubiesen hecho preguntas con trampa, creo que al menos 3 puntos o 4 puntos más hubiese tenido cada candidato. Pero te voy a añadir algo. El trauma que le quedó al país. Imagínate tú que uno solo de ellos sacaba 20 sobre 20. Dios, el comentario quedaba era, afuera. evidentemente, compró las preguntas, es el candidato oficial, le vendieron. Es decir, este es un país donde si sacas 10, eres un mediocre, y si sacas 20, eres un corrupto. Entonces, yo ya no sé qué pensar, es decir, ya no sé qué decir. Y es un país en el cual nadie está conforme con nada. Pasando por esas notas está la calificación de méritos. En la calificación de méritos va a contar la experiencia, van a contar... No me sorprende que, por ejemplo, Jorge Blum, a quien no le tengo ninguna estima, esté entre los primeros. ¿Por qué? Porque tiene, por ejemplo, gran puntuación por haber sido magistrado de la Corte Nacional de Justicia. Tiene libros publicados. Sí. Evidentemente va a llegar allá. Pero también hay que ser frontal. Y yo le he apoyado a este Consejo de Participación Ciudadana. Pero la trampa siempre está en el examen oral. Porque en el examen oral se decide. Si vemos la tabla de cómo están los candidatos, quienes están concursando, se pasan entre 1 y 4 puntos, no más. En un concurso que es sobre 30 puntos, es muy fácil ponerle 13 a alguien y 17 a otro, o muy fácil ponerle 25 a alguien y 20 a otro. Es decir, la equiparación y la trampa está en el examen oral, la subjetividad está en el examen oral, porque en realidad el parámetro es la voluntad del que califica. Yo soy, de hecho, en este tipo de concursos, si no van a ser públicos o realizados por catedráticos, a veces yo creo que incluso podría eliminarse la oralidad. Me da miedo, y me da miedo porque yo vi en algunos concursos, de hecho he visto, de candidatos que se lucen pero tienen la peor nota, porque evidentemente él no es un buen candidato. Y voy a ponerles un ejemplo. Yo no tengo, evidentemente, ni buena relación ni una buena imagen de 2 candidatos, Merck Benavides y Jorge Blum. Es más, si ellos ganan, seguramente me dedique a hacer niñez y adolescencia. Dejo el derecho penal porque no quiero volver a pisar la fiscalía. Pero ¿qué tal si dan el mejor examen oral? ¿Qué tal si ganan? No les van a dejar ganar. Yo creo que no les van a dejar ganar porque evidentemente saben el rechazo que va a haber. El juez que condenó en el caso del Universo no puede estar ahí. Pero eso no puede estar ahí. No sé ni cómo lo dejan concursar. Es decir, no sé cómo el señor tiene la cara para inscribirse en un concurso. Pero eso es una opinión, en cambio, ciudadana. Todos opinamos de eso. Ahora, desde el campo jurídico. Y si sí gana, tiene derecho a estar ahí. Por eso yo creo que la oralidad o el concurso oral que empieza el día de hoy a las 10 de la mañana es el que va a generar esos cambios. Y yo creo que ahí está la trampa. Ahí siempre van a haber los favoritos y entre los favoritos se va a decidir. Los frontrunners del concurso. Para mí o según las notas. No. Para ti. Para mí están Diana Salazar, evidentemente, Ruth Palacios, que debo decir yo no la conocí antes y está haciendo un muy buen trabajo. Pero vamos a hablar uno por uno. Diana Salazar, Ruth Palacios. Ruth Palacios, para mí no pueden hacerse los locos con Bosques. No pueden hacerse los locos con Bosques. Y evidentemente por la trayectoria e imagen, el doctor Juan Bisueta. Ok, empecemos por Diana Salazar. Viene de la Fiscalía, fue una de las mujeres protagónicas en la caída de Jorge Glass, actúa ahora desde la UAFE. ¿Por qué? A ver, Diana, yo creo que todos tienen sus pros y sus contras. Diana Salazar tiene algunos pros. Esos pros es cargarse en el hombro tantos casos de corrupción. Es decir, yo dudo mucho que el caso FIFAgate, el tema de Jorge Glass, el tema, por ejemplo, aunque se ha caído 1000 veces porque el poder del dinero pesa, el caso March, son casos que ella los carga sobre su hombro, son enemigos que ella se los ha cargado sola. Entonces no hay cómo quitarle a Diana el mérito de una verdadera lucha contra la corrupción que ha tenido de forma interna. Y además hay un tema político, y eso es un tema innegable, que está
la imagen de la fiscalía está tan mal. Es decir, hemos tenido tantos fiscales en tan poco tiempo. Básicamente la historia de la República del Ecuador se está dando con la fiscalía. Sí. Algunos han durado hasta un día. ¿Ya? Y creo que una mujer como Diana Salazar lo que le daría a la fiscalía es esa frescura. Es decir, incluso por un tema de género, un tema racial, la gente quiere ver eso ahí. Y ella ha sido una mujer que ha demostrado que no hay ninguna adversidad social que la haya detenido y ha llegado a donde está. Tiene también sus contras. Yo sé cómo trabaja ella. Es muy impulsiva. Yo creo que también el cargo te tiene que ir dando una madurez. Entonces, Diana tiene la cualidad de ser honesta, frontal y no tener miedo, pero a veces no tener miedo te puede hacer irte al precipicio y tienes que respirar un rato, pero creo que es una buena candidata. Ok. La doctora Ruth Palacios, que terminó allí, vamos, por casualidad. Muchos dicen incluso que la historia real es que se confundieron de Ruth, que la Ruth que iban a poner allí era Ruth Maribel Barreno, que termina en el Consejo de la Judicatura. La doctora Palacios termina sentándose como fiscal general encargada, que es el puesto que desempeña hasta ahora, y para muchos causa sorpresa. Llamó a declarar a un ministro de Estado por hacer declaraciones en un periódico, el ministro fue a declarar, está abriendo casos que la Fiscalía tenía guardada en los archivos y está tratando de hacer contactos internacionales desde su puesto. Ruth Palacios, he conversado con muchísimos amigos penalistas, nadie sabía quién era, por eso también creemos que se confundieron de Ruth, pero Ruth Palacios nos ha dado una muestra de que al parecer no se equivocaron de Ruth. A diferencia de otros candidatos yo creo que una de las fiscales más maduras y sensatas que he conocido. Para mí transparente, he tenido algunos casos ya contra ella, nos hemos enfrentado en audiencias y otros he tenido que estar de acusador del mismo lado de ella y me ha gustado con la objetividad que trabaja. Creo que le falta un poquito más de leña en el tema litigio, porque evidentemente el penalista es litigante y muchas veces tienes penalistas muy agresivos del otro lado que salen a comerte, salen a tratarte mal. Y su personalidad no es de esa personalidad agresiva que por ejemplo la tiene Diana. No obstante, la sensatez que ella tiene para tomar decisiones, la calma que pone en la fiscalía para decir, nadie se altere, esto puede ser político, esto puede ser mediático, vamos a lo jurídico, no vamos a responder por lo que quieran los medios, vamos a responder si es que tengo caso. Es algo que me ha gustado. Y creo yo que si gana Ruth Palacios, el Ecuador también va a estar en buenas manos. Es decir, no es una mala candidata, es de hecho una mujer que con actos nos ha demostrado, y eso es una opinión de los penalistas en general, que es una buena fiscal. Además, una fiscalía de puertas abiertas. He conversado también con muchos penalistas y cualquier persona que pide una reunión, ella la hace siempre con más gente, siempre en público, porque le gusta escuchar opiniones. Le gusta escuchar a su contraparte. Y esa apertura me ha gustado. Es una sorpresa, pero es una sorpresa agradable, Ruth Palacios. Ok. El señor Bosques, que fue la nota mejor calificada, este es el 15 sobre 20, si no me equivoco. ¿Qué opinas de él? Javier Bosques, lo conozco desde hace mucho tiempo, es un fiscal joven. ¿Por qué tuvo 15? En realidad, si analizamos el examen de él, se merecía como 19. Eso es un tema que hay que tomarlo en cuenta. Él tiene un plus que no tiene ni Diana Salazar ni Ruth Palacios. Y es que él estudió y acabó su maestría y sé que está haciendo su doctorado en la mejor universidad de toda Latinoamérica, que es la Externado Colombia. Es la mejor en Latinoamérica en materia penal. Desconozco otras ramas. El que se gradúa o estudia en Externado Colombia viene con un plus. Y voy a dar un ejemplo. Las bases fundamentales para que, por ejemplo, Ramiro García Falconi sea el buen penalista que es, le da el Externado Colombia. Lo mismo pasa con Javier Bosques. Entonces, para alguien del Externado dar un examen de esos es pan comido, en realidad. No me sorprende el 15. Creo que no es un mal candidato, es un tipo muy preparado, pero también le va a pesar la juventud. Y yo sí creo que el cargo de fiscal... ¿Cuántos años tiene? Javier Bosques no debe llegar a los 40 años. Okay. No debe llegar a los 40 años y también le falta cancha en otros temas. Por ejemplo, debe ser contemporáneo de Diana Salazar, en realidad. Pero Diana ya ha estado en todos los cargos que ha estado. Él siempre se ha fogueado. Él no se ha fogueado, no ha sido un tipo político. Y ese es el otro punto que nos estamos olvidando. El fiscal general ideal para un abogado tiene que ser un jurista, no un político. Resulta ser que en el mundo real el fiscal general tiene que ser muy político. Sí. Y uno puede ver diferencias. Voy a ejemplificar 3 fiscales. Yo evidentemente no le quiero a Galo Chiriboga, pero en personalidad a la hora de enfrentar cámaras tenía más personalidad que Paul Pérez, y Paul Pérez conoce 10 veces más de derecho penal que Galo Chiriboga. Igual Carlos Vaca Mancheno, un tipo absolutamente extrovertido que se paraba y se les reía a los otros abogados, no podían enfrentarse a él. Y curiosamente empezamos a ver que los fiscales más difíciles de enfrentarse son los que más derecho saben, pero los más políticos son los que más fuerza mediática tienen.
La pregunta con Bosques y con Rude es cuán políticos son. Ahí Viana les gana en ser política, es decir, la imagen social que tienen. Si gana Bosques tendría que tener un muy buen equipo de fiscales, además mayores, que puedan guiarlo y que también sepan hacerle enfrentarse a algo que son los medios de comunicación, porque, y también les voy a decir, los medios de comunicación pueden hacer pedazos a un fiscal, y pedazos a un fiscal sin saber muchas veces lo que dicen, porque puedes tener un caso que crees tú que ya debe salir a la luz, pero en realidad está mal investigado por los fiscales que llevaron, y tiene que empezar desde cero, pero la presión mediática es tan fuerte que Bosques, si es que gana, tendría que aprender a hacer frente a esa presión social que tiene un fiscal general. Ok, el último frontrunner que has puesto en el tablero es el doctor Juan Bisueta, emblema de la lucha de resistencia en el sistema judicial durante el correísmo. Ahora participó en el consejo fallido, Consejo de Judicatura de la Transición, con vergonzosísimas peleas internas que terminaron por desbaratar la iniciativa por reestructurar la justicia. Quiere ahora dirigir la Fiscalía General. ¿Qué opinas de él? Te voy a dar un comentario que espero que no se malinterprete, pero va de la siguiente forma. Yo a Juan lo conozco muy poco, lo he visto 3 veces en mi vida. Me parece un caballerazo de primera. He seguido sus casos y creo yo que a nivel nacional es un ejemplo en realidad de eso, de resistencia, de lucha, y creo que es un hombre honesto, es un hombre correcto. Pero ya conversando, también vamos a analizar un tema que la gente se olvida. Yo, por ejemplo, si él es fiscal general, me alegraría también mucho, porque eso en realidad creo que un hombre probo, y además algo que para mí es fundamental, es penalista. Y tener un penalista que haga exclusivamente derecho penal es algo que nos da tranquilidad, evidentemente, a los penalistas que estamos en la fiscalía todos los días. Pero el problema, te voy a decir básicamente lo que se oye en los pasillos de fiscalías, de juzgados, la fiscalía ha estado dominada desde Washington Pesantes, de hecho, desde Mariana Yepes más atrás, por serranos, es decir, por gente de la sierra. Y este es un problema para los costeños, ¿no? Es un problema para los costeños que también hay... No me jodas, eso es en serio. Esto es en serio. Existe un rechazo frontal de la sierra que hay un guayaquileño en la fiscalía. Pero los guayaquileños también van a tener razón en algo. Hay cosas que ha hecho la sierra contra la costa. Y voy a dar un ejemplo de esto. La Fiscalía de Lavado de Activos y de Anticorrupción está en Quito. Por ejemplo, si yo tengo un caso de tránsito, voy a la fiscalía del lugar donde sucedió. Pero si tengo un caso de lavado de activos, voy a Quito. Si alguien le inicia un proceso de lavado de activos y es de Tulcán, sus abogados tienen que viajar de Tulcán a Quito para dejar un escrito. Y en realidad esto está generando una indefensión terrible, porque el abogado tiene que estar todos los días fogueándose con los fiscales. Los abogados podemos hablar con los fiscales, no con los jueces, sí con los fiscales. Y es un problema, evidentemente. ¿Qué pasaría si viene alguien de Guayaquil? Va a descentralizar, y le apoyo que descentralice, porque no es justo para los guayaquileños que no puedan defender sus casos de sus clientes. Además, que discúlpame, pero esta unidad de lavado de activos estaba también en Guayaquil y la movieron, porque yo recuerdo que fui varias veces a la unidad Carlos de Vaca lavado la movió. de activos, sí. Carlos Vaca la movió y está aquí. ¿Qué va a hacer si viene alguien de Guayaquil? Va a descentralizar y decir, un momentito, esto no puede seguir así. Esas unidades van a estar en todas las provincias, eso estoy seguro. Pero ahora viene un problema, y hay que decirlo como es. El tema central de Fiscalía General siempre ha sido Serrana, o al menos ha sido Serrana desde que yo tengo uso de razón, desde un poquito antes de Mariana Yepes. El volver a esto va a generar un conflicto, porque Guayaquil, la costa y la sierra en materia de justicia somos algo que los abogados llamamos derecho comparado. Interpretamos diferente las normas. El procedimiento lo vemos diferente. Solo la toma de juramento ante un juez es distinta. ¿Qué va a pasar el momento que él traiga a su equipo y empiecen a haber confrontaciones? Yo en realidad no lo veo como un problema personal mío, porque al final yo creo que tienes que acoplarte a la mentalidad del fiscal general que viene. Pero la principal oposición que él va a tener es del gremio Sierra, que ya está enquistado en la fiscalía. No quieren que haya un guayaquileño. O sea, me parece alucinante lo que me cuentas. No se me hubiera ocurrido, en serio, no se me hubiera ocurrido que por ser guayaquileño hay gente, yo le apoyo, yo feliz de que esté él, pero en realidad cuando yo he hablado con fiscales que dicen, nos vamos a otro lugar, o sea, no queremos, no quieren, es la misma institución la que no quiere. Dios. El fiscal general, sea el que sea el que venga, hay nombres buenos, hay de dónde escoger, que es lo que me deja tranquilo. ¿Qué va a enfrentar? ¿Qué tiene, cuál es su tarea urgente? A ver, yo creo que viene con una facilidad que no tenían los otros fiscales. Y ese es lo que consiguió Ruth Palacios, independencia, que puedan ellos seleccionar sus propios fiscales. Eso va a ser algo bueno. ¿Qué va a enfrentar? Algo que yo vengo diciendo hace muchísimo tiempo. La peor Contraloría General del Estado de la historia, la digo, peor que la de Polite.
¿Por qué? Porque Espera, para mí, te refieres a la Contraloría de Pablo Celi. es un desastre. Peor que la de Poli. Peor que la de Polit, porque Polit no sacaba informes, este saca informes mal hechos. Te voy a poner un ejemplo. Estoy defendiendo en este momento un caso en el cual se determina, conforme al IRP de Contraloría, que en un ministerio tenía que pagar $850,000 y tenía que pagar. Pero que el que pagó lo hizo desde la subcuenta 332, cuando debió haber pagado desde la subcuenta 331. Y para verificar que sí lo conocía, hizo una compensación entre cuentas. Y por eso hay peculado. Esa es la clase de informes. 11 casos Gama TV están en la fiscalía de aquí muy cerca. Esos 11 casos no tienen a ningún funcionario público involucrado. Están por peculado sin funcionarios públicos y siendo Gama TV una empresa privada. Es decir, es un peculado imposible. Y Fiscalía tiene la obligación de desestimar todos los Gama TVs. ¿Cuál es el problema que tiene que enfrentar Fiscalía? Que tiene que sentarse con Contraloría y decirles, a ver, tuvimos una mega corrupción en los últimos 10 años, pero por culpa de sus IRPs se van a caer todos los casos y van a quedar como honestos. Es decir, quiero descubrir la corrupción pateando donde no debo patear, haciendo informes mal hechos. El caso, por ejemplo, de Alvarado, cuando fueron los de Contraloría, los abogados les preguntaban, ¿cuál es la diferencia entre responsabilidad penal y responsabilidad civil? No sabemos. ¿Y por qué se puso responsabilidad penal? No sabemos. ¿Y usted es el supervisor que hizo? Yo solo veía ortografía. Nadie sabe nada en Contraloría. Llamarles a rendir versión es... Pero ¿te das cuenta lo que significa una declaración como la que haces? O sea, peor que Carlos Polit. Peor. O sea, Carlos Polit, que es un emblema de la corrupción, que es un emblema de la desinstitucionalización de este país. Poner a Pablo Celi, que se ha fajado una lucha, que ha sido un funcionario que cuando todo el mundo andaba escondido a las faldas del todavía correísmo en el gobierno, porque el correísmo empezó con el correísmo, dio la cara y dio pelea. Decir que ese funcionario y esa Contraloría son peores que las de Carlos Polit. Te la voy a poner así. No necesariamente es culpa de Celi, o no necesariamente Celi lo hace mal. No es una crítica a Pablo Celi, pero recordemos que no es abogado. Y es, evidentemente, como sociólogo, al verificar un IRP, para él va a estar bien. Lo que tiene es un muy mal equipo juristas. Y están empezando a sacar IRPs por todo. Ruth Palacios ya dio una rueda de prensa, diciéndole y pidiéndole a Contraloría que empiece a mandar informes bien hechos. Sí. Y el mejor ejemplo es el que te doy. Gama TV. Van a caerse todos. ¿De quién va a ser la culpa? De Fiscalía. ¿Quién hizo mal el trabajo? Porque en un tema de peculado tiene que haber una institución pública. No la hay. Como no la hay, tienen que caerse los casos. Y Contraloría, ¿qué va a decir? Yo mandé el IRP y Fiscalía no tramita. Fiscalía no puede tramitar esos IRPs. Si Contraloría hace mal su trabajo, Fiscalía tiene un problema. El principal reto que tiene el futuro fiscal general del Estado es sentarse con el Contralor y decirle, no te voy a soportar más IRPs como estos. Tienes que hacer buenos IRPs porque me estás votando los casos, van a ganar los corruptos y pudiste haber hecho un buen IRP donde sí caigan los corruptos. Ese es lo primero que tienen que enfrentar. Lo segundo que tienen que enfrentar es la cantidad de casos que los medios de comunicación y la sociedad cree que existen y no existen. En el sentido de, hay muchísimos casos en los que la gente cree que ya hay un caso, estás listo para evidentemente formular cargos, pero cuando tú vas al expediente en verdad no hay nada. Y eso es la razón por la cual se fue Paul Pérez. Petrochina. No conozco directamente el caso de Petrochina, no soy abogado ahí, pero he conversado con los abogados, me han explicado el caso y el sobreprecio es entre privados después de que se hizo una venta. A mí todo el mundo me dice, aquí no encontramos el caso. Es decir... O sea, están claros los datos, lo publicado por Fernando Villavicencio es en gran parte cierto. Lo que pasa es que no hay forma de llevar eso a un caso con dolo y un delito. Y ese es el punto. En fiscalía. Puede ser Fernando Villavicencio cualquiera quien lo publique, pero hay un tema que no pueden olvidarse justamente los que hacen periodismo de investigación, que ellos van a dar su criterio desde lo suyo, el periodismo de investigación, desde el queso que huele muy mal, pero resulta ser que el queso que huele muy mal es comestible. ¿Y a qué quiero ir? Hay muchos casos que no huelen bien, pero cuando los llevas al campo de la justicia no puedes probar que hay delito. Y claro, desde el periodismo tú te frustras y dices... Tengo un caso, que evidentemente aquí hubo un caso de corrupción, pero a la hora de investigar el caso no puedes determinarlo. Una cosa es una opinión, si es que está bien o mal negociado el precio del crudo. Otra cosa es que jurídicamente los peritajes determinen eso. Entonces hay un mundo muy distinto entre lo que es la verdad histórica y la verdad procesal, entre lo que pasó en la vida real y lo que dice el proceso. Y los abogados manejamos un principio. Lo que no existe en el proceso, no existe en el universo. Y muchas veces las cosas que descubre el periodista de investigación no existen en el proceso. Y voy a ponerles un ejemplo. Todas las publicaciones que se hacen de funcionarios públicos de sus cuentas bancarias, cuando digo sus cuentas bancarias, me refiero a INA, por ejemplo. No dudo que estas cosas hayan sucedido con el gobierno de Lenín Moreno, pero no tienen validez jurídica.
Porque Se ha violado el sigilo bancario. ¿cómo obtuvieron la información sin sigilo bancario? Hay una forma de hacerlo. Yo como abogado no lo haría. Entiendo que el periodista lo haga, porque el periodista está para hacer eso, es su libertad. Sí. ¿Ya? Pero si lo quieres llevar al campo judicial, ¿qué tienes que hacer? Solicitar a través de asistencia penal internacional para que te llegue la documentación de forma legal. Este señor Ronnie Arteaga, creo que se llama, que viajó a Alicante, El asambleísta. el asambleísta que viajó a Alicante, ahí le quiero ver, porque es muy fácil en Ecuador violar el sigilo bancario, decir, mire las cuentas que ha tenido esta persona en otro país y las transferencias que hizo y las comunicaciones privadas. Presentó la denuncia en España, ahí le quiero ver el problema que se va a meter en España, porque en España van a decir, ok, tal vez Lenin y sus círculos son corruptos, pero tú tienes información secreta y cometiste un delito al entregármela. Aquí es fácil hacerlo y que todo el mundo se haga la vista gorda. Quiero verlo en España, porque conozco el sistema español. Sí, Son porque es el problemas. país donde se respeta el sigilo bancario. Y es un problema. Evidentemente, es una lucha entre el sigilo bancario y la libertad de información. El caso del presidente. ¿Ves caso? Una empresa en la que fue constituida por su hermano, en la que está su amigo y compadre de toda la vida, Javier Macías, va muebles a su casa. Es una empresa rara. A ver, se ve muy mal. Yo te lo voy a plantear así. Enviar el dinero a paraísos fiscales para mí no debe ser delito, ni lo es. Y no está mal hacerlo. Lo que está mal es obtener esos recursos de forma ilegal o enviarlos para no pagar impuestos. Digamos que el día de mañana gano $20,000. Pago mi impuesto a la renta, pago el impuesto a salida de visas y quiero tener afuera porque no confío en el sistema interno. No hay problema. Otra cosa es que yo gane por abajo de la mesa, no los declare y los esconda en paraísos fiscales. Son dos mundos aparte, no hay que demonizar a un paraíso fiscal. Lo que hay que demonizar es la forma en la que obtuve el dinero o por qué quiero sacarlo. Lo que hay que investigar en el caso INE es de dónde salió el dinero con lo que hicieron todo. Si es que sale o no pueden justificarlo, evidentemente tenemos un problema. Ahora, ¿qué tal si sí pueden justificarlo? Entonces no hay ningún problema. Creo que nos escandalizamos mucho cuando vemos al final ciertas cifras. Nunca vemos del origen. Si el origen es sucio, tendrán que responder todos los que estén involucrados. Si el origen es limpio y pagaron impuestos de salida de divisas y pagaron impuesto a la renta aquí y proviene evidentemente de una actividad laboral lícita, no hay ningún problema. Eso tendrán que demostrar. Hemos conversado varias veces sobre cómo arreglar el sistema de justicia. La última vez tiene que haber sido hace unos 3-4 meses. ¿Qué tan optimista estás en relación a esa época? A ver, vamos. Creo que hay muy buenos jueces. Creo que hay extraordinarios fiscales. Creo que hay, evidentemente, como en cualquier profesión, también gente mediocre. ¿Qué vivimos en el correísmo? Funcionarios del Ministerio del Interior, del Ministerio de Justicia y el Consejo de la Judicatura presionando a diario a los jueces y fiscales para tomar decisiones. Hoy eso, me consta, casi ha desaparecido. Digo casi, porque en el Consejo de la Judicatura, donde estaba Aquiles Rigaí, no había desaparecido por completo. Pero puedo decir que se redujo un 90%. Hoy, cuando yo voy a litigar, siento esa tranquilidad de que ya no hay funcionarios públicos. Antes les pagábamos el sueldo para que estén sentados en la sala de audiencias y elijan el lado ganador porque se sentaban en el lado ganador. Hoy hay mucho más de independencia de poderes. Pero también tenemos un problema. En la época de Yalc, muchísimas autoridades pagaron por sus puestos. Y pagar por sus puestos ahora nos da un problema. No hay un funcionario público que les presione, pero son de una mediocridad jurídica que no puedes dialogar con ellos. Es decir, son fiscales o jueces que también existen absolutamente mediocres porque no se merecían estar ahí. Pero voy a añadir algo que, de hecho, te voy a contar un caso para que si quieren hacer el seguimiento. La justicia tiene un problema y nos estamos olvidando de los abogados. Yo también soy de los que critica a los abogados. El abogado puede defender a una persona corrupta, honesta, inocente, es irrelevante. La gente tiene derecho a la defensa y los abogados ejercemos nuestra profesión. Lo que le debe importar a la sociedad es que lo hagamos con honestidad, sin coimas, sin tráfico de influencias, sin amarras, con argumentos y en la cancha. Lo que también está sucediendo muchísimo es que abogados se toman los nombres de funcionarios públicos. Y he visto muchísimos casos que le dicen al cliente, mis honorarios son 10,000 y el fiscal necesita 40,000 y la juez 40,000. Ni el fiscal ni la juez te van a coger dinero. Pero el abogado se metió $90,000 y dijo, ¿ves cómo gana el caso? Ya tenemos en este momento, si quieres de la salida te doy el número de caso, una abogada que pertenecía a la Mesa de la Verdad y la Justicia del Consejo de la Judicatura, docente de la Universidad Central, que le pidió $110,000 a una señora para dar coimas a fiscales. Y me dijo los nombres de los fiscales, vino a verme la señora y decirme, los fiscales me están estafando, yo les di $110,000 en coimas y me voy a ir a juicio. Digo, ¿quiénes son los fiscales? Me dio los nombres, son los 2 fiscales más honestos que conozco de la unidad. Entonces le dije, te acaba de robar la abogada. Te acaba de sacar $110,000 que los fiscales no recibieron. Ella fue a denunciar a la policía, se hizo una redada y la abogada está presa y a su cómplice lo están buscando. Pregúntense ustedes cuántos abogados
piden coimas que no existen y manchan el nombre de los funcionarios públicos. Y luego hago una crítica a los ciudadanos. Si tú como perseguido de cualquier delito, digo perseguido en el campo jurídico, no político, te ves en la necesidad de pagar a funcionarios públicos, por favor no te quejes el día de mañana que el sistema es corrupto. Si tú has dado una coima a un juez o un fiscal, no vengas a decir que la justicia no existe. No tienes calidad moral para hacerlo. Espero yo que los clientes entiendan que las cosas pueden ganar en derecho. Y también entiendan que los funcionarios públicos, al menos en la sierra que a mí me consta, es muy raro encontrar corrupción. Yo en realidad, en el campo penal, en Quito, puedo decir que 9 de cada 10 son honestos. Pero están manchados porque los abogados piden dinero a su nombre. Ahí va tu comentario regionalista de en Quito que... Es que es mi realidad. Es decir, en Quito, por ejemplo, no te voy a hablar de Pedro Vicente Maldonado, no te voy a hablar de Puerto Quito. En Quito, ni de Machachi, en Quito, donde yo litigo, en realidad no se ven estos hechos. Y muchísimas personas me dicen, yo le di a ese juez $20,000. Y yo sé que es mentira. El abogado le sacó $20,000. ¿Dónde está el otro problema? Y te voy a dar solo un comentario también extra sobre esto. Hace 3 meses más o menos, de un caso que estábamos 3 abogados en un mismo lado, yo me acerqué a la fiscal y le dije a la secretaria, dirale a la fiscal que lea mi alegato. Y me dice, doctor, es abstentivo, no se preocupe. Me emocioné, había dictamen abstentivo, entonces me emociono y voy a llamar a mi cliente. Y el abogado, el otro, de que está del mismo lado mío, me coge el brazo y me dice, no le llames. Si es abstentivo, asegurémonos un extra. Ese extra es, digamos, de que cuesta 20,000 a cada uno de nuestros clientes. Y así tenemos ese extra y el resultado ya va a salir. Llamé a sus clientes a decir por si acaso, si su abogado les pide $20,000, no le den, porque el dictamen abstentivo va a salir y es gratis. Esto sigue pasando con los abogados. Y el cáncer empieza desde el que está dispuesto a pagar, no desde el que está dispuesto a recibir. Gracias por estar aquí, Felipe Rodríguez. Qué gusto conversar contigo. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos mañana. No sé si yo estoy en el programa, pero ahí se ven. Y desde el lunes, bueno, ahí estamos en contacto.